de Cuarto Poder. Leo, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Leo, contanos uno de los temas que habíamos adelantado en las claves de la información, que también hubo una cobertura muy completa en tu portal en Cuarto Poder, tiene que ver con la aprobación de lo que es el presupuesto 2024, ¿no? Con bastantes, por lo que estábamos leyendo en tu redacción, una discusión bastante fuerte, digamos, posturas muy disidentes entre las tres bancadas. Pero más allá de eso, finalmente la aprobación o el acompañamiento, si se quiere, también por gran parte de la oposición, descontando obviamente a lo que tiene que ver con la bancada de La Libertad Avanza, ¿no? Realmente el tema del presupuesto siempre es una cuestión extremadamente importante para lo que sería lo cotidiano de la gente, más allá de que a veces uno lo siente como medio alejado. Imagínense que el tema del presupuesto es en definitiva lo que va a ser la gestión de Barengui a lo largo de todo el 2024. Y en definitiva también es una especie de adelanto, tenemos la gente de las obras. Hablan, por ejemplo, ahí detallaron las distintas obras que al menos que se planifican. Después vamos a ver si se concretan o no, pero al menos que están planificadas para el año 2024. En ese marco, bueno, más o menos nos enteramos que el gobierno de Barengui al menos prevé construir viviendas, porque están dedicados fondos para la construcción de viviendas. Creo que es 1.117.000 entre lo que es la construcción de vivienda. No, perdón, 1.117.000 son todas las obras. Pero entre todas esas está la construcción de vivienda, ampliación de viviendas o refacciones. Después también está la cuestión de hacer pavimento. Bueno, bastantes obras que incluso hasta es un poco llamativo teniendo en cuenta el contexto nacional que se habla de que no va a haber obra pública. Bueno, al menos en Bragado prevén hacerlo. Esa es una de las cosas que se desprenden de ese análisis del presupuesto. Es un porcentaje más alto al que se había planteado en el presupuesto 2023 en la gestión de Gatica, digamos, en materia porcentual, no en materia de números, porque sabemos que sería irrisorio hablar de números en lo que respecta a cantidades, a montos, debido al índice de inflación, ¿no? Mira, realmente si te dijera, te estaría mintiendo porque no es algo que ahora le haya prestado atención, o al menos que recuerde, porque venía caminando y me agarraste para la nota. Pero no recuerdo puntualmente. Tengo entendido como que es bastante similar o bastante... No se amplía, pero tampoco como que se saca mucho. Esto estoy hablando así medio a grandes rasgos. Sí es llamativo que en ese contexto nacional al menos se prevén acá en Bragado bastantes obras. Repito, después veremos si se concreta o no. Eso es una de las cosas que se desprenden de ese análisis. Y después está toda la cuestión política, que es lo que vos mencionaste, que también hay muchas cosas como para ir desprendiendo. Por ejemplo, del lado de La Libertad Avanza, cumplieron lo que habían adelantado, que ellos iban a votar en contra. Eso es Daniela Monzón y Germán Díaz. Exacto. Ellos dos votaron en contra. Y en el caso de Monzón, los dos hablaron, pero Monzón fue quizás la que más se explayó. Germán Díaz lo que hizo fue más que nada focalizar en que un 5% del presupuesto, o sea, de todo lo que se prevé, solo un 5% para lo que es las localidades rurales, como que sería muy poco. Eso es lo que dijo él. Y en el caso de Monzón, detalló un montón de cosas como por las cuales ellos están en contra. Una de las cosas que decía era inconsistencias, esta es la palabra que usaba ella, como de que realmente hay cosas a las que se les destina mucho dinero y quizás no son tan prioritarias, y otras prioritarias que tienen menos dinero. Y comparaba, por ejemplo, algo que me quedó en la mente, es que se destinarán 18 millones de pesos para carnavales. Ajá, sí. Contra, por ejemplo, creo que eran 12 millones para el hospital en cuanto a obras, creo.
Te estoy diciendo cositas que me acuerdo muy ahí, después Sí, si de no hecho, pueden mirar y ahí ya está esto plasmado en detalle. eso fue también bastante llamativo lo que se había destinado, digamos, en cultura el año pasado, si no me falla la memoria, en comparación de a otros presupuestos, ¿no? O de otras áreas. Creo que en el tratamiento de presupuesto del año pasado pasó exactamente lo mismo, ¿no? Sí, y mira, mientras hablabas me acordé, otra de las cosas que habían planteado era que, si mi memoria no falla, eran 54 millones para organización de eventos contra 54 millones, que era también como, eso sí era importante, pero en relación se igualaba eso con otra cosa realmente importante. Después también hablaba de, en cuanto a los salarios de los funcionarios, como que realmente demandaban mucho, y cuando ella al menos prevé que, recordemos que ella había alentado que se congelaran, bueno, ella iba marcando distintas cosas que como que había inconsistencias, repito, en cuanto a la asignación de fondos. Y otra cosa de las que planteó es que el presupuesto es una especie de copia. Yo repito, estas no son cosas que digo yo, sino siempre poniendo, Sí. mencionando lo que dicen ellos. Como que este presupuesto del 2024 era casi una especie de copia de lo que había sido el 2023. Perdón, ¿esto lo planteó Daniela también? Daniela también, y después Porque no fue la única. No fue la única, exacto. Después también se fueron sumando. Imagínense, el debate duró más o menos 2 horas y cuarto por ahí. Comenzó a las 19, ¿no? Sí. 19:30 más o menos. Siempre Perfecto. está planificado para un horario y arranca un poquito después. 2 horas y cuarto más o menos es lo que duró la sesión. Más o menos 2 horas fue de golpe contra el gobierno. Golpe en el sentido de críticas hacia el gobierno por parte de la oposición. Hubo unos minutos que dedicó Yafaldano a presentarlo, a plantear qué dinero, qué porcentaje va a ir para cada área, cuáles eran las obras esas que te mencioné antes. Y después fue casi todo el tiempo dedicado a cuestionar ese presupuesto. Y después al final unos minutos también de Germán Marini, que salió en defensa, que fue el único concejal del oficialismo que salió en definitiva a defenderlo. Y en todo ese medio hubo planteos de Daniela Monzón, Germán Díaz y después muchos también de lo que sería el interbloque de Juntos por el Cambio. Es decir, los distintos bloques que componen a Juntos por el Cambio, ya sea Mauricio Tomasino, que focalizó mucho en lo nacional. Después también tenemos críticas de Tucci, que focalizó mucho. Tucci directamente dijo como que era una copia directamente del presupuesto de Gatica. Sí. Y en el caso de Juntos por el Cambio, también algo que remarcaban mucho era que algunas copias, o mejor dicho, que algunas de esas cosas que se plasmaban en el presupuesto incluso ya estaban hechas. Algunos de los pasajes, digamos, que habían Claro, pasmado en el presupuesto ya estaban... Siempre reitero lo que ellos plantean, como Sí. si hubieran copiado y ni siquiera hubieran chequeado a ver si alguna de las cosas que aparecían escritas ya la habían concretado. ¿Hubo alguna manifestación tal vez de descontento o de desacuerdo con respecto a los tiempos de tratamiento de presupuesto? Recordemos que esta también fue una discusión que se planteó el año pasado, ¿no? Como que se había entregado incompleto, muy sobre la hora, prácticamente de alguna u otra forma y directamente apurando a los ediles para tratamiento de presupuesto. ¿En esta oportunidad se dio esa discusión también? O... Al menos ahí no. Ahí lo que más se remarcó era esa cuestión de esas inconsistencias que marcaban, esa especie de copia, obras que aparecían y que ya estaban hechas. Mencionaba, no me acuerdo qué concejal, por ejemplo, la obra de gas de Comodoro Pi, que ya está hecho. Hablaban, por ejemplo, figuraban como para comprar aire acondicionado, creo que era para el Hogar Miñaki o cosas así, y ya estaba hecho. El Jardín 901, obras, y Monzón esto lo dijo, y ya está hecho. Bueno, realmente fueron mucho tiempo con críticas de la oposición hacia el oficialismo. Pero después la mayoría de la oposición terminó votando a favor. Al menos lo que es Juntos, ¿no? Todo lo que es Juntos terminó votando a favor, más allá de todas las críticas que le hicieron. Los únicos que votaron en contra fue La Libertad Avanza. Y otra cosa que resultó llamativa, yo
quizás parezco medio desprolijo porque lo voy haciendo en función de cómo me voy acordando, es Nicolás Araujo fue otro de los que resultó llamativa su exposición. ¿Por qué? Porque apuntó contra uno de lo que serían los ejes de la gestión de Barengui. Siempre escuchamos a Barengui que todo lo que sería el ámbito productivo, el parque industrial, son sus prioridades. Eso es lo que remarca continuamente. ¿Qué dijo Araujo? Lo puso en duda. Dijo que en realidad esta gestión le está dando la espalda al parque industrial porque en definitiva terminó como achicando los montos que se habían destinado antes para el parque industrial. Creo que a la mitad. Creo que se habían asignado, en definitiva se terminaron invirtiendo 64 millones, si mi memoria no falla, en el 2023 y ahora era algo de 32, creo, 32 millones. O sea, bueno. Claro, es un monto sustancialmente menor teniendo en cuenta también el índice de inflación, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, son distintas cuestiones, por eso hay mucho para desprender de ese tratamiento. Y después, para no solamente hablar de lo que es la oposición, lo que dijo, también habló Germán Marini, que fue el único que salió a contestar lo que iban diciendo los distintos concejales de la oposición. Una de las cosas que planteó es que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que había planteado Monzón, de que se eliminara un cargo del Consejo Deliberante. Recordemos que pedía que se eliminara el cargo de secretario legislativo. Bueno, él decía que no estaba de acuerdo. Él decía que ya las personas que están ocupando los cargos, los secretarios ya en definitiva son parte del Consejo Deliberante. Después también comparó a Barengui con Gatica. Dijo que más allá de todas estas críticas que le hacían a Barengui, él en definitiva terminó aceptando que se realizaran modificaciones al presupuesto cuando Gatica no lo había hecho nunca, siempre en boca de Germán Marini. No lo había hecho nunca en sus 8 años, siempre como que se votaba a libro cerrado. Te gustaba o no te gustaba, pero no iban a modificar nada. Bueno, él resaltó en definitiva que Barengui haya hecho modificaciones que pedía la oposición. Y quizás por esas modificaciones, quizás terminó votando a favor parte del oficialismo. Parte de la oposición. De la oposición, claro. Pero bueno, realmente te soy sincero, resultó muy llamativo frente a tanto tiempo escuchando críticas y realmente críticas fuertes, que después terminaran votando a favor. Es algo que resultó al menos llamativo. Igual se entiende en el sentido desde la lógica que ellos plantean de que si el presupuesto no lo tenía el gobierno de Barengui, iba a quedar realmente... iba a tener una gestión complicada, porque si no tenés presupuesto es difícil poder llevar adelante la gestión. Pero bueno, mucha crítica y voto a favor. Bueno, veremos cómo se plantea, digamos, o cómo se trabaja en base a este presupuesto que finalmente fue aprobado el viernes pasado tras una sesión bastante extensa y discutida por lo que nos estás comentando, la última sesión extraordinaria del año, obviamente, y veremos finalmente cómo es que esto luego se plasma, ¿no?, durante el transcurso de este año con respecto a lo que se ha planteado, por ejemplo, desde obras, que aparentemente sería un caudal bastante importante del presupuesto en este sentido. Y si es que realmente se notan falencias o tal vez desprolijidades o necesidades que se pueden llegar a agudizar desde el parque industrial, ¿no?, como es lo que había planteado justamente el concejal Nicolás Araujo. Así que bueno, está a la expectativa de lo que se desarrolle y desde ya que ha sido una discusión bastante nutrida, ¿no? Será una cuestión de la oposición tener que controlar y al menos desde el periodismo ir viendo cómo va avanzando esto, si se concreta eso que se ve en el presupuesto o si solo quedan los papeles y nada más. Tendremos un año por delante para realizar una tarea importante. Bueno, gracias Leonel, como siempre, por acompañarnos y por trabajar para Gado TV. Felicitaciones en Cuarto Poder también, y deseos de un buen año. Felicitaciones a ustedes y feliz año. Así